Hola. Hoy en este nuevo capítulo de Ser una serie ayer podcast estamos en la presentación del libro Imaginarias 2, Secretos de la Abuela para Ser Libres, por editorial Triada Ediciones y La Ventana del Sur. Esta es una antología de cuentos chilenos. Para ello, hoy tenemos el agrado de presentar y contar con la invitación de Pamela Rojas y Camila Miranda, quienes son miembros de La Ventana del Sur y estuvieron a cargo de todo el proceso de compilación de estos cuentos. Bienvenidas, Camila, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Por la invitación. A ustedes que quieren participar acá de nuestro podcast. Un placer. Partamos por cómo surge esta idea de la antología. Sabemos que es la segunda parte. Bueno, podemos partir diciendo que La Ventana del Sur es una agrupación literaria que busca visibilizar a autoras chilenas, pero principalmente escritoras que buscan desarrollarse en fantasía, ciencia ficción y demás. Y a partir de esos intereses hicimos algunas actividades cuando nos fundamos en 2017, como un encuentro de escritoras para generar redes, y desde ahí vimos una necesidad de poder hacer talleres y otras campañas para generar esta visibilización. Y de ello surgió la idea de hacer una antología, que fue la primera antología Imaginarias 1. A raíz de un taller que hicimos, que resultó muy bueno, porque a medida que íbamos haciendo el taller nos fuimos dando cuenta de que había mucho talento y que no estaba siendo como explotado por el mercado editorial, y que no queríamos que toda esa experiencia del taller se perdiera. Entonces, a raíz de ese taller dijimos, ya vamos a seleccionar lo mejor que ha salido de este taller y además a ampliar una convocatoria para otras voces que no estaban siendo parte de ese taller. Así que ahí surgió la primera gran convocatoria que le fue muy bien y que realmente como que nos marcó y dijimos, sí, este es un cambio importante que queremos seguir manteniendo en el tiempo. Y luego, tras una revisión más profunda, decidimos hacer ya la segunda convocatoria, esta vez completamente abierta, o sea, no hubo un taller de por medio, hubo unos talleres, y ahí nos pusimos ahí en el equipo a debatir mentalmente cómo iba a ser toda la generación de esta idea. La segunda antología surgió, bueno, dijimos la posibilidad de que ya no, para que no se repitieran siempre las mismas voces, dejamos la convocatoria abierta. O sea, además de las personas que ya habían participado en nuestro taller de relatos, que estaban obviamente cordialmente invitadas a participar y mandar sus relatos, la idea surgió la necesidad de buscar un hilo conductor en esta oportunidad, porque la primera antología no tenía un hilo conductor, salvo que eran relatos de mujeres que escribieron ciencia ficción, fantasía y terror. En este caso buscamos un hilo conductor que eran los secretos de la abuela para ser libres, y que va un poco pidiendo, buscando rescatar aquellas tradiciones quizás, o conexiones con el pasado, o incluso cómo esas nuestras tradiciones, nuestra propia experiencia o la experiencia de otros, cómo se va repercutiendo también a lo largo de las distintas generaciones y puede incluso también repercutir en el futuro. Entonces eso es como lo sé, pero siempre enfocado hacia la libertad, de cómo eso también puede ser, o la búsqueda era hacia la libertad, o cómo eso también puede coartar la libertad y dejarlo en cuestionamiento, porque también eso es parte de los géneros imaginativos, el ser una constante invitación a la reflexión de futuros posibles, mundos posibles, a partir de este lema de la antología. Y la verdad es que surgieron relatos muy interesantes, recibimos varios relatos, algunos que se ajustaban un poco a la línea, porque también es difícil como hacer coincidir o tratar de escribir algo con una línea, con una propuesta, de decir, ¿cómo escribo esta idea? De hecho, incluso un momento de que la Cristina y Camila hicieron una serie de charlas también para un poco orientar a las personas que están interesadas en participar en la antología, para alinearlas un poquito respecto a lo que se buscaba en esta antología, y finalmente llegaron relatos muy interesantes que están próximamente a salir. Bueno, nosotros como equipo de La Ventana del Sur también lo estuvimos leyendo, haciendo el proceso de selección y evaluando, y nos encontramos con unas voces de verdad que vienen a renovar también lo que es el catálogo de escritoras en este rubro. Súper, tremenda labor la que están haciendo, chicas, porque no tan solo invitarlas, sino que también ayudarlas en el proceso, en darles esta oportunidad de ser escuchadas, claro, y formar parte de este proyecto que ya tienen una segunda edición, así que
súper, súper interesante, sobre todo el título, los relatos de Los secretos de la abuela para ser libres. A mí me llama mucho la atención particularmente. O sea, yo de hecho tenía la pregunta como de ¿por qué imaginarias? Como de dónde nace el nombre, lo discutieron, a alguien se le... Sí, yo soy la persona que inventa los eslóganes. Ah, ya. Camila es una persona altamente creativa, siempre innovando. Entonces, lo mismo que te puse, pasando el dato. Pero claro, en un momento estábamos, porque el equipo original era más chiquito, era Soledad, que es la fundadora de la superorganización, Cristina, mi hermana, y yo. Entonces, entre las tres estábamos pensando en esto de cómo lo íbamos a hacer. Y justo surgió un evento, bueno, fue un poco coincidente, estábamos con la idea de, ay, ¿qué puede ser? De buscar palabras que fueran más bonitas, entretenidas. En España se hacen muchas convocatorias, entonces está como terroríficas o cosas así, como que involucra el hecho de que, por un lado, es un como adjetivo femenino, y al mismo tiempo es como, sí, aquí hay una oportunidad para hacer algo de distintos géneros como de la imaginación. Entonces, en esta búsqueda dijimos, imaginarias, porque tal vez somos escritoras, o sea, cuando se habla normalmente como de escritoras de fantasía y ciencia ficción, se tiende a omitir o de alguna manera como a no visibilizar a las autoras. Entonces, tal vez somos imaginarias. ¿Existimos realmente como autoras o somos una idea que quizás existe o no existe, no sabemos? Y esta es una forma de proponer que alguien pudiera quizás valorizar a través de esos cuentos, sí, realmente esas historias existen, están aquí presentes. No son solamente un ideal o algo que alguien piense que tal vez existe o no existe. Claro, porque además es súper importante señalar que las escritoras que se dedican a la escritura de cuentos o de novelas, también de fantasía, ciencia ficción y terror, son muy invisibilizadas en ese medio. O sea, ya se subvalora mucho la literatura que se produce en esos géneros literarios. Entonces, ya se le miran menos, pero aún más cuando la escriben mujeres. Entonces era necesario que ahí también te viene a responder, ¿somos imaginarias? ¿Somos reales? Y sucedió también un evento que fue un poco catastrófico, no vamos a mencionar mucho las personalidades involucradas, pero hubo una persona que hizo una columna donde de alguna manera cuestionaba, ¿por qué las mujeres no escriben ciencia ficción? Y dado, o sea, hace poquito, se fue como hace 4 o 5 años atrás, o sea, no hace mucho tiempo, y su justificación era como es que a las mujeres les gustan los juguetes, la danza, el ballet, y por eso no les gusta la ciencia, es como una cosa así casi. Y era muy peyorativo, era muy así como, no, esto está mal. Y fue justo en una instancia en que estábamos recién sacando la promoción de este nuevo libro, entonces era como que, con aún mayor peso, no estamos cuestionando si estas mujeres existen. Muy bonito el origen del nombre, me encantó, muy poético. Qué hermoso. Y esos comentarios así como del año 30. Sí. ¿No? Y había cada uno iba leyendo y era cada vez peor esa columna, y llegaba un momento en donde decía que las mujeres no escribían ciencia ficción porque además corrían el riesgo de que al meterse en este medio los hombres se enamoraran de ella y como que incomodaran, sí, y como que las incomodaran. Entonces, no, es que era todo terrible, todo mal, ese pobre ser humano. Ay, es que esa columna pasó a la frontera y llegó a ser polémica en España también. Fue muy triste porque como no estamos siendo visibles. ¿Cómo te explico? Claro, amigo, ¿cómo te explico que aquí estamos todas las que escribimos? Lo bueno es que al parecer ya no sale porque la busqué más o menos por lo que dijeron y no me sale ninguna columna de ese estilo. Quizás la bajaron igual, al menos un poco de... Pero las que sí me salieron fueron de hecho como pionera de la ciencia ficción mujeres. Sí, es que después intentó arreglarlo, entonces después de esa sí, después de la conocida, como que empezó a estudiar un poco más, a investigar un poco más, pero es como tratar de enmendar su rumbo, esta persona ya que se acuerda. Sí, por ejemplo. Esas cosas pasan, entonces uno necesita tener todavía, porque por una parte diríamos, tal vez no es necesario seguir por esta bandera de lucha, pero cada vez nos damos cuenta de que no, aún es necesario estar ahí generando un espacio que, por un lado, tiene que ser seguro para la creación, que tú te permita poder compartir lo que estás haciendo, sentir que hay crítica desde tu trabajo, no desde quién eres o desde, no sé, cómo te vistes. No tiene nada que ver con lo que está escrito y que sí pasa mucho en otros ambientes. Entonces, poder generar esos espacios, generar convocatorias también para poder mostrar el resultado de esos trabajos literarios y marcar ahí un poco la diferencia y que sí,
Claro, y también ahí ustedes lo hacían no haciendo un llamado derechamente a gente que estuviera publicada o que ya fuera como una escritora más, no sé, digamos, menos autodidacta o más ya como connotada, sino que también llamaban a este espacio en el cual uno a veces dice, no, que ¿para qué lo voy a enviar si están, seguramente se van a quedar con otra persona? Porque eso igual es interesante y es un llamado como a abrir finalmente los espacios también a todas las personas que están escribiendo. Te va A las generando mujeres que confianza escriben. también, po, de que puede ser seleccionado, tengo oportunidad. Sí, de hecho, dentro de la primera antología son 17 relatos escritos por mujeres. Son por lo menos como 14 relatos son de las personas que participamos en el taller. Yo digo, me sumo en la participación del taller porque yo no era del miembro inicial de la ventana. Yo conocí a Camila, a Cristina y a Soledad cuando ellas estaban impartiendo el taller. A mí me llamó la atención. Dije, ay, aquí está la mía, porque yo vivía en soledad absoluta, no tenía ninguna red de contacto, nada, y tenía muchas ganas de volver a escribir y vi esta posibilidad, pues, como un post en Facebook, y yo dije, ya, aquí está. Y llegué y me empecé a sumar y bueno, significó empezar a formar parte, después de un largo periodo también, empezar a ser parte del equipo de la ventana. Cuando las chiquillas se acercaron a hablar si querían participar y yo así como, ay sí, qué honor. Y sí, me adoptaron y yo muy felizmente adoptada. Sí. Ha sido una experiencia bacana en ese sentido y la verdad es que también a partir de, bueno, yo hablo de mi experiencia, pero también lo veo ya como parte de organizando cosas y ver los comentarios que nos llegan de las personas que han participado en los talleres o en las actividades que nosotros realizamos, se sienten muy seguras. ¿Bien? Y es porque justamente buscamos que estos espacios sean espacios seguros, ya que es habitual que en los talleres de creación literaria siempre haya alguien que se crea como un poco superior o que tenga una vista como superior respecto a las producciones de los demás y que juzgue desde un punto de vista a veces muy peyorativo incluso. Y eso seguriza mucho a los escritores o muchos que también llegan como a lucirse y tratar y se generan estas dinámicas en donde se ve mucho menos el trabajo del otro, se critica demasiado, incluso a caer en el tema de burlas y las personas dejan de querer compartir sus escritos. Lo que nosotros buscamos cuando hicimos los talleres era primero la horizontalidad y por otro lado también que todas las personas se sintieran cómodas leyendo sus relatos, porque había instancias en donde se les daba una misión, llegaban con el relato y cada autora tenía que leer su relato frente al grupo. Entonces implicaba también ahí un ejercicio de empezar a sacar la voz, atreverse a mostrar el relato y también estar dispuestas a recibir críticas. Y yo creo que en un principio era súper difícil hacer críticas respecto a esto, porque primero no quieres herir a la persona bajo ningún caso, y por otro también el acostumbrarte a recibir comentarios que a lo mejor no son los que tú esperas, porque a lo mejor uno piensa, oye, escribí la obra maestra en este relato, es lo máximo, innovación literaria, y resulta que después de que lo terminas de leer, te das cuenta que la mitad no cachó de lo que querías decir, que en realidad no se entendió. O que la voz de otra persona suena muy distinto a lo que tú pensaste en tu cabeza. Exacto, o de verdad no hay comprensión, o claro, quedaron maravillados pero no supieron mucho qué pasó, entonces y te van comentando esas cositas que les gustó, que no les gustó, que se podía trabajar, y eso de verdad es bastante enriquecedor, y bajo el clima de respeto que se hacía en los talleres, de verdad eso hacía que las personas fueran teniendo un desarrollo no solamente en su escritura, sino que también personal, en una forma de desenvolverse también con nosotros. Sí, agregaría solamente que es un poco sacarse formas de comportamiento que son un poco competitivas, ya sabemos de qué plano vienen, hacia estilos colaborativos. En el fondo eso es lo que se busca. O sea, yo quiero leer al otro, yo quiero saber qué escribe el otro, quiero compartir lo que dice, pero también para que otros compartan conmigo. Entonces cuando uno empieza desde esa mirada a tejer lazos con los demás de una forma como creativa, es otro cambio, otro switch. No tienes para qué estar en esa competencia, tú estás queriendo hacer algo por el bien de otros o de alguna manera como mejorarte a ti mismo, pero para que también sea una buena experiencia para los demás. Entonces ya es otro enfoque, ya es otra la cosa que estás buscando, y ahí ya todo cambia. Claro, y además se genera un aprendizaje
bastante significativo en todo. O sea, por medio de escuchar al otro, conocer cómo escribe el otro, también yo puedo aprender nuevas técnicas narrativas, puedo aprender nuevas formas de plantear las ideas, incluso abordar nuevas ideas que no había pensado que podría narrarse una historia desde esa perspectiva, o sea, desde la perspectiva de una piedra, por ejemplo. Y a veces llegaba el relato así como muy innovadores desde el punto de vista desde el cual se contaba el relato. Entonces decía, uy, no había pensado que podría ser desde ese punto de vista, no se me había ocurrido que podía surgir una historia desde algo tan cotidiano. Y vamos viendo también, y también pasaba mucho que se iban viendo los estilos o ciertos temas que cada uno tenía para tratar durante el taller, que a pesar que eran distintas tareas, diferentes géneros que se nos iban poniendo en desafíos, a veces había una sola línea, porque había temas que nos inquietaban y que no siempre éramos conscientes de que esos temas nos inquietaban y que por eso escribíamos también. Y eso, que los otros te escuchen, que los otros te comenten, también te hacen un trabajo para conocerlos a los demás también, pero también al mismo tiempo yo creo que funciona como un espejo, verse en el otro también, y un trabajo de autoconocimiento finalmente. O sea, encuentro genial como hacer ese espacio en un taller. Porque es verdad que lo que pasa en los talleres literarios a veces es que uno va, y que también uno va a veces con miedo de, oh, voy a mostrar lo que escribí, como que cuco igual estar ahí compartiendo, como que da cosas, y generar ese espacio seguro no es algo tan fácil en realidad, sobre todo porque vienen puras personas que no se conocen, algunos llevan un montón de rato escribiendo, otros están partiendo, otros como que en realidad jamás han escrito pero les llamó la atención y quieren ir, entonces que estén ahí, que compartan, que confluya finalmente todo y se forme como esa buena energía, no es una meta tan fácil. Algo que igual requiere harto trabajo. Porque siempre se ven como dos extremos, o la gente que va a decir, no, lo que escribí es basura, nadie lo va a querer, o la gente que se cree así como, mi libro es superior al de todos ustedes. Entonces ahí siempre hay como choque, y entonces estos espacios donde uno esté dispuesta a dar opiniones de los demás libros, como a recibir opiniones, es como un espacio mágico. Sí. Lo cuático es que los primeros talleres que hacíamos eran en una casona que nos conseguíamos y duraban como 4 horas. Wow. Era muy largo porque, claro, decíamos cuentos de 1500 palabras. Hacíamos un pequeño taller, mini taller temático para dar indicaciones de cómo escribir, cómo redactar, los géneros de la imaginación, profundizar un poquito. Y después ya era la lectura de los relatos y estábamos mucho rato. Y era como la hora del tecito, entonces como tomábamos tecito, comíamos galletas y estábamos en este espacio y era largo, pero salíamos como súper así como muy energizadas. Sí. Yo me acuerdo que en una oportunidad llegamos como a las 3 de la tarde, que era la hora que nos juntábamos, y nos fuimos a las 9 de la noche. Sí, era extremo, era muy extremo al inicio. Se pasa el tiempo volando ahí, pasándola bien. Sí, era entretenido. Después lo fuimos acordando porque igual los tiempos humanos y la vida que sigue. Sí, las responsabilidades. Y este año lo que hicimos fue un taller de forma online. Entonces también fue acotado un tiempo, logramos que fuera como de 2 horas más o menos aproximado. Y era claro, los sábados fueron, todavía de hecho nos queda el cierre, pero ya va el cierre de ese taller. Y fue una buena experiencia igual, porque pudimos tener gente de otra región. Eso no habíamos tenido, entonces como que ahí de nuevo fue como sí, está bien hacer estas cosas. Claro, se sigue abriendo la posibilidad igual, porque si no a veces uno se queda en Santiago solamente o en un espacio, y abrirlo a otras personas también ayuda. O sea, Claro, no, y a mí me complicado porque claro, yo soy de Maipú, entonces yo decía, estamos haciendo estas cosas siempre en Providencia, que Providencia es como una comuna que no necesita como tanto, o sea, como que no está tan necesitada de cultura porque tiene mucha cultura. Entonces era como haber hecho esto en otra comuna, quizás que requiere más como apoyo, pero yo creo que la forma de la vía online terminaría siendo como la opción más como transversal. Sí, transversal, como claro, extensiva. Yo les quería preguntar eso, ¿cómo uno se puede acercar y ser parte de estos talleres? Estamos recién reactivándonos, porque la verdad es que la pandemia nos arrasó así muy mal, muy feo. Tuvimos mucho silencio, no había nada en nuestras redes, era un poco triste. Y ahora estamos recién reactivando todo, entonces lo que hicimos fue a principio de año, fue la apertura de la convocatoria. Entonces lo más probable es que vamos a dejar este tiempo de fin de año en pausa
y en enero volvamos a abrir, buscando qué fecha nos acomoda más para volver a abrir el taller online. Así que eso va a estar en camino. Yo también quiero hacer otros talleres, entonces como que tengo un taller en mente que quiero mucho hacer, pero es un taller experimental, porque es de novela colaborativa. Entonces eso a mí me llama mucho, quiero hace mucho rato hacerlo, pero he estado tan ocupadísima que ya cuando ya tenga más tiempo también va a estar disponible dentro de las cosas que vamos a hacer con el Recuerdo que estuvimos trabajando en eso un tiempo. Sí, incluso teníamos todos los personajes. Y era muy entretenido. Confeccionamos nuestros propios personajes. Había una cosa. Quedó en stand-by con todo lo que estábamos haciendo producto de la pandemia, que fue difícil. Entonces, ese periodo compaginar nuestro tiempo. Sí. Yo justo también me pasé, porque trabajaba mucho en retail. Y en esa época me pasé a trabajar de forma independiente, entonces también fue como todo un choque así de tener diferentes gente con la que estar viendo el tema de, porque estaba trabajando ya de editora independiente, entonces era como mucho caos y organizarse con cosas, nos perdíamos mucho de fechas. Sí. Se agrandó la familia por otra parte. Sí, también hubo un agrandamiento de familia. Sí, yo volví a hacer clases y empecé justo cuando empezó la pandemia, entonces estaba colapsadísima. Fue un caos terrible para todo el equipo, entonces ahora como que ya nos logramos como estabilizar, estamos ya volviendo a retomar las actividades que de verdad eran necesarias, pero también para nosotras necesarias. Sí. Como que esa doble necesidad. Sí, porque finalmente la Ventana del Sur y los talleres que hace la Ventana del Sur no son solamente un espacio seguro para quienes asisten al taller, sino que también son un espacio seguro para nosotras, que nos permite generar vínculos y reforzar nuestras amistades también. Entonces se echaba mucho de menos poder compartir con los chiquillos. De hecho, no nos veíamos todas hace mucho tiempo. Sí, nos pudimos juntar recién en la primavera, por lo menos 4 de nosotras. La primavera del libro, así que sí. Hay mucho tiempo. Porque ahí están, ustedes tienen como, bueno, sus áreas, sus trabajos y confluyen como en este otro espacio en el cual están ahí de vez en cuando intentando abarcarlo lo mejor posible, cosa que igual es bien difícil cuando uno parte ahí, sí, lanzarse a la parte independiente y estar con los otros proyectos, difícil misión. No es tan fácil. La vida adulta no es para nada fácil. No, te vuelvan al colegio. No lo recomiendo, si pueden quedarse ahí, quédense ahí. Sí, la vida adulta. Sí, que yo les quería preguntar por el proceso. Ya comentaron de que pandemia fue muy difícil, pero a comparación con la primera convocatoria de este primer Imaginarias, ¿qué fue lo distinto con este segundo? ¿Qué fue la que pudieron mejorar o todavía detectaron cositas como para mejorar en una próxima oportunidad? ¿Cómo fue el proceso? Primero, el tema de la difusión fue distinto, porque como ya no estábamos con el apañe de este taller, que de alguna manera era una suerte como de sustrato de relatos, como que tuvimos que extender un poco más el plazo para que llegaran más cuentos. También sabíamos que iba a llegar cualquier cosa, cosas que no íbamos a saber de quiénes eran. Se iba a ser como voces nuevas que no sabíamos ni habíamos visto nunca, ni escuchado nunca. Entonces también como saber que íbamos enfrentando cosas muy diversas, muy distintas entre sí. Llegaron de repente cosas que no estaban para nada alineadas con la convocatoria, era como qué pena porque se pierde una oportunidad. Pero muchos otros relatos sí iban por una línea y de hecho también nos sorprendía mucho que se repetían ciertas ideas que genera, a mí por lo menos me hace cuestionarme también esta visión que se asocia con el tema de la abuela. Entonces es como curioso cómo es que al final predomina un poco en esta selección de cuentos una idea bien siniestra sobre lo femenino y sobre ciertas decisiones que se deben tomar en el tiempo que parecen de repente no ser tan buenas decisiones o un poco como crueles, y también donde se marca mucho el tema del autosacrificio. Y que también vemos por un tema como de soledad, como de tener un poco de no tener apoyo extra. Entonces también ahí también nos refuerza un poco nuestra visión y nuestra misión como agrupación de tener de ser un sustento de colaboración. Porque al final eso es lo que termina como apoyando en la vida, o sea, nunca nadie está solo ni va a poder sobrevivir solo, sino que vemos eso también en esos relatos, como cómo se va manifestando eso en diferentes historias, totalmente diferentes entre sí, entonces como que llama la atención. No tienen ese eje. Sí, porque cada uno, si bien está bajo un lema,
lema, que es Los secretos de la abuela para ser libre, cada autores tomó eso y lo transformó en cómo ellos vieron este lema, cómo lo aplicaron. Y yo creo que ese también fue uno de los desafíos de esta antología, porque la otra, claro, como dice Camila, nosotros nos nutrimos de esa antología, la nutrimos a partir de los relatos que se elaboraron en el taller. De hecho, el proceso de selección de esos relatos fue juntarnos con todas las chicas del taller y que cada una llevara como sus relatos favoritos y que por votación en el fondo eligiéramos los relatos que querían que aparecieran en la antología. En cambio, era una convocatoria abierta, en donde podía llegar cualquier cosa, tengo que explicar en qué consistía el lema, y ese fue un desafío, porque también la idea es como, es un desafío también para las escritoras finalmente, cómo es que yo tomo ese lema sin que sea literal un secreto de la abuela para ser libre, porque también ese es un tema. Así, cuando trabajamos a nivel literario tenemos que buscar cómo se insinúan las cosas, cómo eso se pueda deducir, cómo puede hacerse una metáfora presente dentro de la obra y no que sea literal una abuela que esconde algo y que viene la nieta y lo descubre. Entonces, y que ese es el secreto de la libertad. Entonces, para que no fuera literal había que trabajar, y yo creo que ese fue uno de los grandes desafíos en esta oportunidad. Bueno, llegar a la etapa de la publicación también, porque justamente con la pandemia se alargaron los procesos, el costo del papel, la disponibilidad, todo cambió en este último tiempo. Entonces eso también ha sido un desafío con lo que hemos tenido que lidiar. La misma fragmentación de nosotros, no porque hayamos estado separadas en cuanto a ideas y todo, sino que por los tiempos que hablábamos justamente recién, que dificultaban ponernos de acuerdo en algunas cosas, y eso fue algo que fue difícil y parte de lo que yo creo que tenemos que seguir aprendiendo, como de los desafíos hacia el futuro, cómo seguir aprendiendo, porque cada vez vamos a seguir con el imaginario. Yo ya asumí que va a haber después una imaginaria 3 y una imaginaria 4 y así hacia el futuro. Sí, entonces la idea es que hay que como ir aprendiendo todo este proceso de lo que hicimos. Es un camino largo. Sí, y es un camino de constante crecimiento finalmente. Yo creo que lo otro que también fue un desafío fue el tema de la edición, porque la primera versión, claro, estábamos in situ viendo el tema de los cuentos con las autoras y mismo en vivo, entonces las reuniones las hacíamos en vivo. Era otro trabajo. Entonces después la edición tuvo que ser así online, a distancia, por correo, y ya con los casos que fue como más trabajoso, fueron ya reuniones por Zoom o por Google Meet, viendo las revisiones, y no es la misma sensación que cuando uno está ahí con la persona compartiendo ese momento. Claro. Hay algunas personas que se sentían más intimidadas, el mismo hecho de no haber generado un vínculo por medio del taller, también no conocían a las otras personas, entonces uno no sabe cómo se podían haber tomado en una primera instancia las críticas a su relato, porque también se tiende a pensar que quedé seleccionada en una antología, mi relato es perfecto, es bacán y no hay que hacerle ninguna modificación. Y no, también seleccionamos tu relato porque es una muy buena idea, tiene mucho potencial, pero tienes que seguirlo trabajando. Entonces eso es como parte también de hacer entender al resto de los autores, porque no todos, las autoras y autores, no todos tienen la idea, claro que es el concepto de edición. Y piensa que basta con escribir y listo, se publica, hay todo un proceso detrás que por lo menos nosotros nos encargamos mucho de reforzar, porque ambas, bueno, y en realidad todo el equipo está muy inserto en lo que es no solamente la escritura, sino que también en edición de texto, y aspiramos a que cuando las autoras y los autores nos mandan sus textos, hacerlos brillar finalmente. Tomando como base su texto, pero también entregándole herramientas para que sus propios relatos puedan mantener su sello y de verdad contar lo que quieren contar, porque a veces uno tiene una intención de narrar algo, de contar algo, de transmitir algo, pero eso que queremos transmitir ¿realmente se ve en el cuento o se entiende al revés? Es que a veces pasa y hay que entrar ahí a picar y a intencionar más las narraciones, intencionar más la metáfora que tal vez tenemos, o a lo mejor en realidad la metáfora que nosotros pensamos que era la gran metáfora, está demasiado explícito y hay que trabajarla para que no sea tan explícita. Es un trabajo detallista. Sí. Igual ahí como él también saber qué quiere decir la otra persona, que uno a veces lo lee y decir, mira, ¿sabéis qué? Puedes editar por aquí, acá, pero quizás la persona en realidad quería decir otra cosa y también el cambio no le queda muy bien. Entonces es todo un trabajo que requiere como una vuelta, otra vuelta, desarmarlo todo, volver a darle vuelta. Sí. No, y dejar un poco de lado también el ego, porque uno dice, no, es que mi relato está súper bien así, esto es lo que quería contar, pero la verdad es que si otro te está diciendo, o varias personas te están diciendo que en realidad eso que tú querías contar no se entiende tan así en el relato, también hay que ser capaz de decir, de aceptarlo, así como, ya, entonces no fui tan clara como yo pensé que era, y en ese sentido
aceptar las críticas, recibirlas. Claro, porque al final de cuentas, uno de los aspectos más importantes es que la gente sí entienda lo que tú estás escribiendo. Entonces, el decir, no, si mi idea es completamente perfecta y quien lo entienda es idiota, como que no es la mejor característica que debería tener una escritora o un escritor. Claro, ¿no? Y también a veces pasa que a lo mejor, ese puede ser por uno de los extremos de las personalidades, pero también pasa mucho, sobre todo con la escritura de mujeres, que es como lo que hablábamos siempre, el síndrome del impostor, ¿no? Que es cuando el sentirse que en realidad nunca va a ser suficiente, que es que a lo mejor me dejaron por pena, y empezar a asumir un montón de cosas y en vez de tomarlo como una oportunidad, empezar a tirarse para abajo, para abajo, para abajo. Y tampoco es la idea, sino que como decirle, mira, estas son las herramientas, nos gusta tu idea, pero hay que seguir puliéndola. Pero no te desvalorices, ni te desanimes, tú sigue escribiendo, porque puedes brillar de estas formas, puedes destacar tu relato. Tienes ahí muchas herramientas que puedes mostrar y es la oportunidad de hacerlo. Y bueno, caemos en ese momento en el que decimos, no, esto que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Y aparte contamos con una persona muy hábil, o sea, muy experta a nivel de literario para hacer la parte de la edición. Entonces, claro, su crítica y su consejo también a veces parece como abrumador. De hecho, hemos experimentado personas y sí, a veces uno siente, no, ¿qué pasó? Pero en realidad hay una visión que es superior de alguna manera en cómo saber sacar lo mejor de lo que tú hiciste. O sea, cuando uno logra entender que no es contra uno, o sea, porque nunca es contra uno, sino que es como para el mismo relato, los elementos que tiene, puedes sacar lo mejor de ese relato. Ahí uno dice, ya, esto es un trabajo que tengo que hacer yo como autor, como puliendo esta cosa, dándole forma y que quede lo mejor posible. Claro, y tener esta altura de mira, ¿no? De como decía, no tomárselo personal, sino que trabajar en pro de mi creación, ¿cierto? Claro. Y yo tengo acá, o sea, como podcast, tuvimos el agrado y el placer de visualizar un poquito la portada y la contraportada. Y yo le quería pedir a Cami si es que nos puede leer la contraportada, que tengo el antecedente de que tiene una muy buena lectura. Vamos a ver. Un chincol ha muerto en el biodomo del bosque valdiviano. Y mientras Marilú no recuerda cómo logró entrar a su casa, las pequeñas manos de Ágata se tiñen al destripar una gallina robada para el nieto. 15 relatos reunidos en una antología donde los presagios y advertencias cruzan las vidas de distintas mujeres que cargan el peso del pasado, el de abuelas y madres agobiadas por el destino. Y aunque el futuro nos seduce con sus promesas y adelantos, la sombra del sacrificio, el hambre y la sed nos devuelve al origen donde todo comenzó, la búsqueda de la libertad. Qué orgullo, chicas, que sean parte de este proyecto. No, qué interesante, no sé, me gusta. Bueno, yo iba a preguntar de hecho si se venían más, pero ya ahí están las ganas, así que no voy a preguntar, pero me parece genial como saber que se van a venir más. Y aquí entonces, la primera la hicieron como estuvieron en el taller, sacaron de ahí relatos, la segunda hicieron una convocatoria. Sí. Interesante. Totalmente bien. Ya, Ahora igual totalmente. sentimos que hubo un aporte importante en el vínculo con ese taller. Entonces, nos gustaría como que las próximas convocatorias también estuvieran asociadas o a talleres un poco más dirigidos, porque cuando hicimos la segunda, de hecho están en el Facebook de La Ventana, pueden encontrar las charlas que hicimos, están todavía subidas ahí. Que es como una es como ya, cómo escribir relatos, así como muy, muy general, y la otra es sobre los géneros de la imaginación, Sí. me parece. Y sobre la... Y el lema de la convocatoria. Si quieren todavía pueden revisarlo, están ahí. Pero probablemente haríamos quizá algunas sesiones abiertas, obviamente, pero más dirigidas seguramente. Si quisiéramos hacer nuevas convocatorias. Como que sentimos que parte del proceso de visibilizar autoras es también ayudar en la formación de autoras, entregar herramientas, porque ¿qué pasa? Que claro, pasa mucho sobre todo con la escritura de mujeres, como perdón que lo insistamos tanto, donde termina siendo un hobby
o un hobby que haces en tus tiempos libres. ¿Por qué? Porque hay muchas otras responsabilidades familiares o de etcétera que tienes que cargar simplemente porque eres mujer, digámoslo así. Entonces te resta mucho tiempo para desarrollarte artísticamente o creativamente en cosas. Entonces ahí notamos que hay una falencia de que a veces hay mucho interés, hay muchas ganas de poder desarrollarse y mejorar, pero no están los espacios, no están las oportunidades. Entonces como que sí o sí este trabajo de visibilizar autoras tiene que también pasar por un proceso de entregar herramientas y entregar ayudas para esa formación de autoras. Claro, al final abre ahí esa ventanita justamente y la apertura de que también quien está en su casa puede decir, puedo ver los videos al menos, un dejo de aprendizaje y eso, sí, no, buena idea. Vamos a ver si tenemos. Pues sí, las redes sociales entonces tienen el próximo capítulo. En redes sociales, no me acuerdo, la ventana del sur, creo que es Sí, Facebook. la ventana del sur. Ya. Y el Instagram también, la ventana del sur. Arroba la ventana del Una vez sur. nos llegó una persona preguntando por hostales en el sur. No. ¿A cuánto estaba la pieza? Así como para Casi. reservar en el verano. Sí. Entonces no somos una hostelería, somos una agrupación literaria. Pero tampoco somos editorial, somos porque también nos han mandado Sí. solicitudes para hacer la práctica profesional con nosotros. No, somos solo una agrupación literaria. Sí, de hecho es todo junto, la ventana del sur. La ventana del sur, En sí, Instagram, en Instagram. todo junto. Porque ya no sé mucho Facebook. Ay, no, Deberíamos hacer un TikTok. Ay, Oh, sí. Los tres. Se viene, se viene. Y tenemos también en YouTube unas charlas muy buenas que hicieron en asociación con otra agrupación que se llama La Otra Liga, que también están buenísimas, que son invitadas autoras de diferentes países de Latinoamérica y aquí Chile, y son conversatorios con esas autoras, así que está maravilloso si lo Sí, quieren ver, porque buena. está Si buscan en YouTube La Otra League y pueden Sí. ver los capítulos del conversatorio que se hizo en el verano del año pasado y también en este verano. El conversatorio se llama Una mujer hecha de libros. Anotadísimo también. Ahí seguía la otra lista desde el Instagram del podcast. Es muy interesante también el trabajo que hace la Sí, otra. no, pura gente Sí, esa es muy la que académica, muy Muy bacán, seca, así, muy Sí, seca. es verdad, la otra lista Desde le una pone. perspectiva multidisciplinar también, o sea, no solamente hay personas que se dedican a la literatura, sino que también hay personas que se dedican al teatro o que estudian el teatro, mediación de lectura también, Narrativa biblioteca, gráfica también. narrativa gráfica, sí, justamente. Entonces, todo eso cruza enfocado al estudio de obras, o al análisis de obras y crítica también de novelas, cómics, etcétera, para niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Estaba viendo ahí en su Instagram, tienen audiolibro de Imaginarias. Sí, ese fue un proyecto financiado por Fondar. Fue un parto. Porque fue justo en la pandemia. O sea, se fue como mi gran caldo de cabeza en la pandemia porque en un momento no teníamos dónde grabar. Y era como, ¿qué hacemos? Conozco la sensación. Claro, fue cuático. No se sabía tampoco cuánto tiempo íbamos a estar en cuarentena. Había que grabar eso y tenerlo listo en cierta fecha. Y estaban los plazos. Pero se logró hacer. Yo estuve a cargo de la dirección de las voces y narré algunos cuentitos, pero más que nada fue las narradoras que preparé para ese proyecto, así que fue entretenido. Y aquí está, audiolibro-imaginarias. Y de hecho, una de las propuestas de ese audiolibro es que fuera, primero, actuado, o sea, interpretado, no fuera una narración plana, porque eso es horror, y segundo, con diseño sonoro. Entonces ustedes van a escuchar eso, sí, ojalá con audífonos, porque van a sentir el mar, van a sentir los robots, van a sentir todas las cosas que pasan en la historia, van a estarlas sintiendo de manera auditiva. Así que Fue los trabajos que hizo Camila fue tremendo trabajo, o sea, uno Sí. escucha los relatos y queda totalmente inmerso en ese mundo de fantasía, de ciencia ficción, de terror, de verdad. Es un lujo el trabajo que hizo Camila. De verdad, es lo maravilloso. pueden encontrar en publica.la, la página de triada de publica.la, ahí pueden encontrar el audiolibro y están los primeros 3 cuentos para escucha gratuita. Buenísimo, ya. Y ahí se pueden escuchar Ahí eso. compartamos el enlace después. Eso. En la descripción estarán todos los enlaces que se han comentado en este podcast. Y sí, cosas.
les quería No, me encanta. preguntar por esta maravillosa portada que se viene para Imaginarias 2. Que tuvimos el honor de ver. En exclusiva. En exclusiva. Claro. Esto viene igual de parte de... Se hizo mucho también en la primera convocatoria, que era convocatoria para escritoras, pero también ilustradoras. Porque también sentíamos que quedaban un poco al debe y también quedaban invisibilizadas, sobre todo a nivel editorial en cuanto a ilustración e incluso en otros ámbitos como de ilustración. Entonces dijimos, ya, este es un espacio que va a ser completo para esta, eran editoras, ilustradoras, todo gestionado por mujeres, porque de alguna manera esa era nuestra bandera de lucha en ese momento. Y claro, en esta ocasión también dijimos, ya, de nuevo convocatoria de ilustradoras, así que nos llegaban todos los portafolios. De ahí nuestro equipo seleccionó a 4 para hacer bocetos. Entonces se pagaron esos bocetos y la idea es que el público votara cuál boceto le gustaba más para el libro. Entonces mandaban un boceto y una paleta de colores propuestas. Entonces después de eso se seleccionó la ganadora y ya quedó la versión final, que de hecho es maravillosa porque esta persona no conocía los cuentos, pero calza tan perfecto, así como un mante para la antología. Me encanta la participación como a la que invitan. Me encanta que no sea solo como, ya llamamos ilustradoras, sino mostramos ahí los bocetos para que el público diga como, ¿sabéis qué? Lo encuentro maravilloso. Me encanta como esa idea de participación, de motivar, como de llamar, porque al final igual va dando esa confianza de ya voté, ¡ay, mira, fue elegido el que yo elegí! ¿Cachai? Como, qué bacán, quedó ahí. Y va llamando de a poco a personas que igual les interesa el ámbito literario y se van acercando de pequeñas maneras hasta que un día dicen, ya, voy a mandar lo mío. Así que me encanta como ese juego con la participación. Es un tremendo sello que proponen porque se participe en cada parte de este proceso, desde la planificación, el desarrollo, después concretar esto y tenerlo en las manos debe ser súper gratificante. Como comentaban también los vínculos con las ILES, escritores, ilustradores también. Sí, no lo encuentro genial como una manera también de relevar el trabajo editorial al final, de dar a conocer lo que se está haciendo, las formas como en las que se puede hacer, nuevas maneras de llamar al público y que también, porque siento que a veces hay mucho desconocimiento como, edición, o sea, me va a decir qué partes corregir del texto y listo, hasta ahí llego. En cambio, siento que ir mostrando esas como pequeñas, justamente como esos pequeños espacios, esas pequeñas ventanitas ahí abriéndolas para que la gente diga, pero también se puede hacer eso. Oye, mira qué buena idea. Va mostrando diferentes maneras, diferentes formas y espacios del proceso. O sea, y yo creo que eso también, no sé, no lo hemos conversado tampoco, pero yo creo que nuestra antología dio paso a que se empezaran a abrir antologías temáticas, o sea, salió terroríficas, carnívoras. Entonces yo creo que nuestra antología sirvió como un precedente, porque si bien habían antologías de relatos de fantasía, ciencia ficción y terror, como las de la revista Poliedro, pero eso es un llamado para ustedes en general, tanto Bueno, autoras. era como temas muy específicos. Claro. Como cierto tipo de ciencia ficción, como cosas así. Sí, en cambio acá Imaginarias llegó también a abrir una puerta a otra posibilidad, a otras formas de hacer antologías también. Como estaba en sincronía con esto que ya pasaba en España, yo creo como que fue como, sí, esto que pasa en España se puede hacer. Sí. Quizás como que fue una forma de corroborar algo que ya querían hacer también. Claro, nosotros nos tiramos a nosotros a la piscina y fue como, ya, ok, se puede, y ahí están saltando todos. y salió y fue genial, como en verdad un muy buen llamado a todo. Me encanta. No, y tuvo también una bonita recepción afuera también. Sí. Ay, sí. ¿En serio? Sí, es que A ver, cuéntanos. no sé si no lo hemos mencionado acá en este rápido, que bueno, lo que es La Ventana del Sur surgió también a partir de una idea de nuestra jefa, la fundadora, la madre fundadora de La Ventana del Sur, que vio esta iniciativa, que también es un colectivo de mujeres que se llama La Nave Invisible, que es una iniciativa española que ha sido reconocida a lo largo de desde todos sus años de existencia, que son como 5 o 6 años de existencia ya La Nave Invisible, donde justamente visibilizan a las autoras de estos géneros literarios. Y Soledad dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos algo acá en Chile? Porque ahí estaban focalizados en lo que es España, pero también no solamente en España, sino que en todo el mundo, pero siempre en todo el mundo
tiendas No, en Latinoamérica. Es verdad. Entonces de ahí surge el tema. Y estamos muy hermanadas, muy relacionadas con todas las personas de la nave invisible allá en España, y eso significó que en el 2019 establecimos vínculos, todo, y partimos, bueno, ahí parte ¿quién les habla? ¿Quién les habla? Partió ahí aprovechando las vacaciones, todo, vamos, y fuimos a España, a Bilbao específicamente, se llama sí, que es un festival de ciencia ficción feminista. Y allí presentamos el proyecto de La Ventana del Sur, que es de La Ventana del Sur, y también aprovechamos de llevar algunos libritos de Imaginarias y hablar del proyecto Imaginarias allá. Yo llevaba como unos 6 o 10 libros, los vendí todos, porque yo llevaba mi ropa, esos libros de contrabando en la maleta, y ahí me dejaron un espacio en un stand, los dejé ahí con toda la confianza y se vendieron todos los libros, por más los otros que yo llevaba de regalo para todas las personas, se vendieron todos los libros y tuvo una muy buena acogida. De hecho, cuando comentamos acerca de La Ventana del Sur, estas iniciativas de visibilización de lo que están haciendo las mujeres, porque fue una mesa redonda en donde estaban representantes de la nave invisible, nosotras, y además estaban las chicas de Todas Gamer, que justamente buscan mostrar la participación de las mujeres en el ámbito también de los videojuegos y la cultura gamer también. Todas estas iniciativas conversando acerca de la visibilización, el rol de la mujer, todo esto, y estaba, pero el auditorio estaba completo, estaba repleto de personas, y eso fue por un lado muy aterrador, pero doblemente aterrador, porque estás en un país que no conoces y además con mucha gente prestándote atención. Y no, la verdad fue también muy enriquecedor poder compartir y seguir manteniendo vínculos que hasta el día de hoy existen. La colaboración allí, por ejemplo, con Mayeli, que es una escritora cubana que está radicada en Madrid. Entonces, cómo también se han ido estableciendo vínculos, cómo vamos haciendo amistades con otro tipo de proyectos que finalmente nos sirven como redes para ir difundiendo el trabajo de todas las escritoras y les escritores también, porque últimamente también estamos incorporando a las personas no binarias en nuestras antologías y en nuestras convocatorias. ¿Es cierto? Sale de las fronteras tras el tiempo que hemos presentado, ¿cierto? Me encanta. Que todo va en la misma línea de la colaboración y poder mantener redes. Y entender un poco los proyectos de otras agrupaciones, cómo han surgido, qué ha funcionado, qué podemos también nosotros aportar, o también encontrar un punto de reunión, esto funciona, llama la atención, crecer en el fondo. Claro, colaborativo, totalmente. Sí, vamos a lograr algo así. Y su corazón. Sí, pura pasión. Pura pasión. Hoy, sobre todo en tu, Pamela, que partiste a ser partícipe de estos talleres que realizaban, y ahora ya embajadora. Y ahora ya estoy ahí. Hasta las patas. Sí, es que cuando uno se apasiona, igual yo hago mea culpa, porque igual el trabajo como profe, porque soy profesora, entonces el trabajo como profe de repente me deja totalmente fuera y desconectada de todo, y eso hace que lo lamente mucho, pero espero ya, ahora que estoy más empoderada de mi rol docente, poder volver a eso que tanto me gusta y que me apasiona también. Uno a veces por las responsabilidades de adulto ha tenido que ir dejando de lado esas cosas que a uno le apasionan, y no es la idea tampoco, porque se pierden estos espacios ricos. Y no sé, por ejemplo, cuando vi a las chiquillas este fin de semana fue como que rico, como reconectar con una parte de una que la sentía como tal vez un poco olvidada, congelada por el producto de la pandemia y las labores de adulta. Así que no lo recomiendo, no sean adultos. Muy tarde. Muy tarde. Rayos. Sabía que no era una buena idea. No, pero me encanta porque al final es como una iniciativa, bueno, aquí somos una iniciativa chilena que busca difundir a nuestras escritoras de fantasía, ciencia ficción y terror, y al final como más allá de una iniciativa son un espacio justamente, como ustedes decían, un espacio seguro, un espacio, una comunidad que está ahí y que se acompaña también y que va trabajando estos proyectos, y me encanta, estoy muy fascinada. Todo bien aquí. Tremenda entrevista. Sí que sí. Yo les quería preguntar, ¿qué pasa si a alguno de nuestros auditores le interesa Imaginarias 1? ¿Aún lo podemos encontrar? Imaginarias 1 sí. Sí. Ahí. Tanto el audiolibro como la versión en físico todavía está hecho. En la primavera del libro estaban todavía ejemplares. No sé si los vio
pusieron, pero estaban ahí las manitos que se están En Triada Ediciones, ¿no? Sí, en Triada Ediciones. Se puede encontrar, de hecho, hasta por busca libre, como que desde la misma editorial o hasta por busca libre, si que quieren estar cómodamente en su casa buscando, o ya en las ferias, creo que en las que leo. En las que leo también se encuentra disponible. Ya, todavía podemos encontrarla ahí. Sí, está súper vigente porque sigue teniendo compras para a veces, no sé si se completó alguna compra de la biblioteca, porque había bibliotecas interesadas en comprar algunos ejemplares de Imaginarias. Entonces cada cierto tiempo, sí parece que sí, de repente nos llegan algunos comentarios desde otros. La otra vez fue la Biblioteca Escolar Futuro, también nos contactó al respecto para destacar algunos cuentos de Imaginarias, ¿cierto? Entonces está todavía muy en boga, y aquí yo voy a sacar mi papelito de los mineros, que lo hice en el convento, como el papelito de los mineros, estuvo tan bien recepcionada Imaginarias 1 que logramos, no sé si ustedes conocen a la crítica literaria Patricia Espinosa. Y logramos que, bueno, nosotros no hicimos nada, a ella le llegó el libro en realidad y lo leyó y le gustó la propuesta. Le gustó la propuesta, porque si ustedes leen las críticas que hace Patricia Espinosa, de verdad es como para saltar a un precipicio, porque normalmente son muy duras, como que casi ningún libro le gusta. Entonces, pero hay un criterio detrás, o sea, sí. ella no es porque sí, sino que realmente hay una visión crítica de lo que está leyendo. Claro, no es justamente por ser odiosa ni por ser despectiva, sino que ella, además, ella tiene toda una formación en torno a la literatura, a la estética, al arte en general. Entonces, desde allí lee las obras y tener una crítica positiva de Patricia Espinosa. Para presumir. Sí, fue justamente. Y ahí ese es mi papelito de los mineros, y cada vez que alguien pregunta por Imaginaria, bueno, la criticó Patricia Espinosa y es como ganarse un Nobel aquí en Chile. Así que nosotros nos sentimos como nuestro propio Nobel. Tremendo. Sí. ¿Puedes leer la que está disponible en las últimas noticias? ¿En serio? Vamos a colocar el link acá abajo. Sí, también vamos. Todos Mención los links. honorífica. Ya sabemos, todos los links, ¿dónde? Estarán en la descripción de este video. Ya saben ya. Ahora la pregunta de fuego. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos Imaginarias? Pregunta. O sea, ¿cuándo, cómo, dónde? ¿A dónde tenemos que ir para ir a buscarlo? ¿Qué tenemos que hacer para ir a la Se está gestionando para que esté a mediados de noviembre el lanzamiento oficial. Para eso vamos a tener una preventa. Así que cuando esté la preventa vamos a estar disponiendo por todas las redes posibles, había y por haber, así que Y nosotros Ahí vamos a estar. para esa preventa, porque claro, conviene siempre comprar los libros, están un poquito más baratos de los que van a estar después en las preventas. Y es el plus de que tienes el poquito que se te lo firman, como que ya hay un extra por el hecho de que es preventa, quizás va con algún regalito. No sabemos Está todo la editora. Y probablemente el lanzamiento los haremos en Maipú, porque también la idea es descentralizar un poco este asunto, así que estamos viendo hacerlo ya sea en la biblioteca de Maipú o en el teatro municipal de Maipú. Así que cuando sepamos ya va a estar esa información disponible, la fecha, el lugar y todo para que puedan asistir. Y atentos también a la preventa, porque cuando se ponga en preventa, pelea. Sí, porque con Imaginarias 1 hicimos una preventa, en menos de 24 horas se acabaron Toda la preventa, sí. Quiero guardar. Tienen que avisarnos antes de que hagan la preventa para que seamos. Hay acceso a información privilegiada. Sí, yo le he comentado a Camilo que nos interesa mucho hacer un concurso. Así que esperamos tener su colaboración con esta información para ahí alguno de nuestros escuchas que se gane este libro, tenga la oportunidad de acercarse a imaginar. Vamos a gestionarlo para que esté en el momento preciso. Claro, incluso a lo mejor si es que resulta todo bien, como dice, parte dentro del proceso de preventa también. Podría ser también, sí. Súper. Podríamos conversar todos siempre conversamos. Todo es conversable. Es negociable. Uno y dos, Sí, ¿no? es negociable, sí. Habilidades de comunicación. Para tener, digo, no podemos leer la segunda parte sin la primera, entonces tiene Claro. que leer, ¿cachai? Yo lo digo por quien se lo vaya a ganar, no por mí. Yo voy tirando ahí para que la gente en casa
Paquita Salas, vuelvan a verla, lo vuelvo a recomendar. ¿Qué? ¿Ustedes han visto Paquita Salas? No. Es una serie española muy buena. Pero fuera de eso, que, bueno, es que... Ay, Macarena, no, basta de citas de Paquita Salas, ya por Dios. Ustedes que me hacen seguir con citas de Paquita Salas y yo estoy tratando de detenerme. Necesito tiempo. Bueno, yo quería saber ya, bueno, yo sé que están como enfocadas en cierta área, pero ¿hay alguna posibilidad como de abrir quizás y de que ingresen nuevas áreas, digamos, como aparte de ciencia ficción, terror, o de también hacer un libro enfocado como solo en ilustradoras, por ejemplo, que sea solo de ilustraciones, como ir a otros lados, o que sea de ciencia ficción, pero solo ilustraciones? Yo creo que eso se escapa un poco de lo que nosotros buscamos, que principalmente la visibilización de la escritura. De la escritura como la ilustración en este caso, cuando trabajamos con ilustradoras, es que venga a reforzar esa idea que está detrás del eje conductor del libro que estemos confeccionando en ese momento. Entonces, no creo que sea el foco, pero también no nos negamos a las posibilidades, porque les decía al principio, Camila es una persona altamente creativa, siempre llega con muy buenas ideas, entonces siempre se pueden hacer distintos elementos transmedia, en donde se vayan combinando distintos formatos también, o sea, el hecho de que existe el audiolibro, quizás con qué otras ideas pueden surgir a futuro. Entonces, nunca cerramos ninguna puerta. Pero también, así como que sea solamente de ilustración, y ahí se aleja de... siempre va a haber algo, va a haber una historia que contar detrás. Sobre todo porque también ha habido interés de cómo incluir lo digital. Y no lo digital desde la perspectiva ebook, que esa es la versión más superficial de lo digital, sino de lo digital como un espacio de compartir experiencia, de participación, donde la persona que está leyendo también de alguna manera es partícipe de esto que está leyendo y puede generar algo a partir de eso, involucrarse en el proceso. Entonces eso es algo que hay intereses desde la organización y sobre todo desde mi hermana, que es la que está más metida con el tema de lo digital, que podría por ahí ir tal vez esas propuestas nuevas. Y que obviamente van muy bien apoyadas, sobre todo cuando son aspectos visuales. Entonces como que sí, podría haber algo, pero no sé si, no tanto solamente como exclusivamente de ilustración, pero sí que tuviera que ver con escritura, con también percepciones como estética, pero desde el planteamiento, porque esta es la base de por qué elegimos esos géneros, que es poder replantearnos la realidad y poder buscar soluciones o alternativas o propuestas a la realidad que vivimos. O sea, ese como es el corazoncito de la ventana, siempre va a estar vigente. Distintos mundos posibles, finalmente. ¿Qué les llega? Aunque me causa curiosidad, ¿qué les llega? Ustedes dicen, ya estamos pidiendo esto, no sé, me imagino como muy así, gente mega emocionada diciendo, oh, mandé esto, sí, es un cómic, no me importa que si dicen que sí, lo mandé. ¿Qué les llega? Así como, porque ustedes igual decían que llegaban cosas que estaban bien alineadas, otras cosas que era como... se desviaban un poco. Rayos. Yo creo que tiene lo que nos llega, bueno, de todo, gente que tiene mucha experiencia o dominio del manejo del lenguaje, así como también personas que claramente están recién indagando en la escritura, entonces todavía les falta trabajo, pulir más la forma en que redactan, en cómo van planteando las ideas, entonces escritores más experimentados, pero también muy en crecimiento. Y yo creo que igual valoramos mucho que lleguen ese tipo de relatos, porque finalmente muestra que esa persona superó un miedo, un temor, el de pues me irán a aceptar, me irán a leer, ¿qué hago con esto? El atreverse a mandar ese correo electrónico con ese cuento es tremendo paso, entonces igual lo valoramos mucho, aún cuando todavía es una persona que está en crecimiento, en desarrollo, que todavía tiene que aprender cómo a plantear mejor sus ideas y lo que quiere contar, igual se aprecia bastante ese atrevimiento, dejar de lado el impostor, el síndrome del impostor y salir y mandar y atreverse. Eso yo creo que es un primer paso crucial y algo que valoramos mucho también. Sí. ¿Ahí sus convocatorias tienen cierta edad, como un mínimo de edad para poder mandarlas o no? Da lo mismo. Sí. Creo que le habíamos puesto para que más fueran mayores de edad. Es que hay un tema que es que importante aclararlo. Muchas veces las antologías de libros que se hacen no van con contrato editorial.
Y lo único contrato es como decirte, sí, te regalo un libro acá porque participaste, ¿cierto? Ya, nosotras queríamos que esto fuera un poco más legal, precisamente porque siempre tiende a ser como muy irregular el asunto, sobre todo cuando se trata de como trabajos femeninos, así como que no queremos esa irregularidad, entonces fijamos que hubiera un contrato de cesión de derechos de autor y que hubiera un pago por esos derechos de autor. Ya. Entonces, desde esa perspectiva, claro, como que tuvimos que fijar cierta edad, pero me parece que era desde 14 años o algo así, como una autorización de los no sé, algo así. Pero había este tema de por medio. Ya, sí. Todo legal. Todo legal, todo transparente. Todo Y va claro. de la mano con la premisa, ¿no? De visibilizar a estas mujeres y que tengan la misma oportunidad que cualquier otro ser humano, ¿no? De hecho, ese porcentaje se reparte en la totalidad de autoras y al final no alcanza para un dulcecito, pero lo importante es que se validó tu trabajo. ¿no? Claro, super 8 para todas. Es Mira que con la inflación igual Yo les quería preguntar o invitarlas también a que dejarles unos segunditos para que inviten y animen a nuestros escuchas a ser partícipes de estas iniciativas, de escribir, de animarse a compartir y ser escuchados pese a las consecuencias y a las retroalimentaciones, pero siento que es importante. Así que las invito a... Bueno, a todos los que nos estén escuchando, entonces la invitación es a atreverse, porque todos tenemos algo que contar, algo que decir, y la idea es poder ser capaz de mostrarlo. Salir de nuestra zona de confort, yo sé que a veces es muy difícil salir de la zona de confort, pero atreverse, dar ese pequeño pasito puede abrir un montón de puertas. ¿Por qué no? No siempre quedarse así como, pucha, no, porque no va a resultar, pero ¿y si sí? Entonces, ¿por qué no? Intentémoslo. ¿Qué perdemos con intentarlo? Tirémonos a la piscina igual. Así que la invitación es a seguir escribiendo, a experimentar, a probar, a atreverse y a buscar redes en las que podamos sentirnos cómodos también para seguir creciendo y a lo mejor esto que hacemos como hobby tal vez pueda llegar a profesionalizarse un poquito más. Y desde mi parte, la invitación, sobre todo para los que son alumnos de NAC, docentes de NAC o cualquier persona partícipe de la comunidad de NAC, en este momento yo estoy desarrollando junto a mis compañeros un proyecto que está ocurriendo en NAC 1 sobre todo, que es la Biblioteca Cero. ¿Cuál es la idea de este espacio? Que todos podamos escribir cuentos, poesías, relatos, lo que queramos expresar y poder compartirlo en este espacio de forma libre. Cosa que también después los mismos alumnos, la misma comunidad pueda leerlo estos documentos, interiorizarse un poco de qué es lo que se está planteando, qué es lo que realmente llega, cuáles son las vivencias que estamos viviendo como comunidad y qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos genera identidad. Entonces la invitación es a eso, a poder atreverse a formar parte de este pequeño espacio. La convocatoria que está vigente ahora es hasta el 14 de octubre, así que tienen tiempito aún para poder hacer llegar esos cuentos al correo bibliocero.enac@gmail.com. Es ahí muchas invitaciones para que manden sus textos, envíenlos, vamos. Sin miedo al éxito. O como diría el que tiene miedo a morir, que no nazca. Creando frases desde 2020. Y así me doy cuenta que he hecho todo. Mentira, pero qué genial, me encanta. Estoy muy emocionada. No, quedamos con muchísimas ganas de leer Imaginarias. Sí. Esperando que salga ahí. Soy la primera en comprar eso. Bueno, me parece. Sí, Destruir Fran, a persona si es necesario. Queremos tener una fila virtual para la Sí, compra de algo la vamos a reventa. hacer. Oye, sí. Pero que sea como un Excel. ¿No? ¿Cómo? ¿Y uno se inscribe, no? ¿O no? No, la gente Muy- puede borrar a las otras personas. Muy no tecnológico. No me acuerdo cómo fue la otra, cómo Es que era. según yo en un Excel te veía y encontré Porque algo. no se llama de fomento nosotros. Sí, No sé cómo era realmente para los demás. sí, Como tampoco. que entramos no haremos para esto. Cualquier datito que se vayan Cuando enterando. esté, se los enviaré. Sí, ya. En los canales oficiales de la preventa. Sí, Entonces cualquier cosa y ahí nosotros entregamos A la link. página. Sí, bueno. súper.
agradecidas totalmente de esta oportunidad, de este privilegio de tenerlas acá en la primicia de Imaginarias 2. La invitación está a, como decíamos recién, a visitar las páginas entonces, redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter de la Ventana del Sur. De todo. Sí. Y de Triada Ediciones, ¿quién es la que va generalmente a hacer la publicación del libro? Claro, nuestra casa editorial. Nuestra casa editorial. Triana Ediciones. Hoy nosotros tenemos acá unos regalitos para la PAME porque a la Camilla se le ha entregado. Ay, muchas gracias. Unos Qué stickers feliz. Honorarios. Muchas gracias. Gracias a ti. Por ser la segunda. Gracias a invitada. ustedes por venir. Van a ser las segundas invitadas de nuestro episodio 2 acá de Ser o no ser ahí el podcast. Así que la última invitación a que nos inviten a estar ahí atentos a esta Imaginarias 2, secretos de la abuela para ser libres. Por favor, atentos a todas las redes porque se vienen cositas. Tiene un libro siniestro, Siniestro. con abuelas. Abuelas muy especiales. Todo puede pasar ahí. Qué interesante. Un montón de mundos posibles, pero con un común: abuelas. Abuelas. Resumen del libro. Abuelas. Abuelita va a ser. Así que ya saben si quieren saber más sobre abuelitas y sus mundos siniestros, ahí estén atentos a Imaginaria. Ahora los invitamos a ustedes a que compartan, le den like, que nos dejen en los comentarios aquí las apreciaciones que tenemos de Imaginarias, a ver si es que se animan y nos retroalimentan, si es que buscan acá a las chicas y las siguen en redes, y que nos comenten si es que consiguen encontrar Imaginarias 1. Exacto. Ahí O si ya se lo mandan leyeron. Y sus Claro. experiencias Ya al se lo leerlo. Pueden ir Por ahí, cualquier dime cosita, una da pista lo del mismo. Aquí no audiolibro. se discrimina. Es verdad, dime una pista del audiolibro, así que ahí pueden ir y después nos comentan qué les Activen pareció. la campanita. Muchas gracias, chicas. Ahí le estaremos avisando entonces cuántas reacciones tenemos a este video y próximas colaboraciones. Las esperamos. Quedan invitadísimas cuando gusten. El espacio también es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias a Sí, ustedes. y después ya para que Ya vengan. en este podcast, que hay más capítulos. Sí, sigan Sí, ¿no? desarrollando. Y después para que vengan con las autoras, ahí, que cada una, no sé, nos cuenta algo, hacemos un cadáver exquisito con los ¿Cómo se les títulos. ocurrió el Pum. cuento? Claro, Yo le doy sí, con el sí. cadáver exquisito siempre. Tenemos algunas en regiones. Claro, tendría que ser realmente medio virtual, Sí. medio presencial. Sí. Nos vamos a regiones. Tenemos algunas que se pueden Vamos por el a cada país región si es también. necesario. ENAC, ya sabes ya, para el fondo 2. Todo. Sí, no, buenísimo, y ahí vienen y sí, seguimos hablando. Maravilloso, y quizás en ese momento tengamos más que una bebida. Lo intentamos. Fracasamos, pero lo intentamos. La intención es la que cuenta, dicen.